Muy buenos días con todos. Hoy vamos a tener el simposio sobre psicología clínica y psiquiatría. Tenemos el honor de tener diferentes exponentes, como lo son la compañera Nicole Game, la compañera Boero Juliana, John Fernando y Dani Yuki Lema. Y quien les habla, Nicole Estupiñán. Entonces le voy a dar el paso a la compañera Nicole Game para que nos empiece a hablar un poco sobre la psicología y la psiquiatría. Muy buenos días. Bueno, empezando por qué es la psicología clínica. ¿Qué es un psicólogo clínico? Es una persona que primero cursa la carrera de psicología, que va a durar un periodo de 4 años. Al terminar la carrera tiene que aprobar un examen, opción el PIR. Después de ello ingresa al hospital o a un centro de salud mental como psicólogo interno residente en la especialidad de psicología clínica, la cual va a tener un periodo durante 4 años y se va a especializar en enfermedades mentales. La psicología clínica es una de las ramas de la especialización de la psicología en el campo de la salud. Tras terminar la carrera de psicología va a existir una cantidad de especializaciones como recursos humanos, ya sea psicólogo de organizaciones, neuropsicología y la psicología clínica. Bien, ¿cuál es el rol del psicólogo clínico? Tiene como objetivo principal dentro de su práctica cotidiana evaluar y tratar problemas de tipo psicológico, es decir, se encarga de evaluar y tratar las enfermedades y los desórdenes mentales, absorbiéndolos desde la rehabilitación psicológica, interviniendo de forma externa para modificar así ciertos funcionamientos cerebrales disfuncionales. La siguiente, por favor. Ahora establezcamos la psiquiatría. ¿Qué es el psiquiatra? Es la persona que primero cursa la carrera de medicina, que va a durar 6 años. Al terminar la carrera tiene que aprobar un examen opcional, el PIR, las cuales sus siglas indican médico interno residente. Una vez que lo aprueba, ingresa en un hospital como médico residente en la especialidad de psiquiatría, que va a tener un periodo de 4 años, es decir, se va a especializar en enfermedades mentales. Al final de ese periodo obtiene el título de psiquiatra o, para decirlo de otra manera, como médico especialista en enfermedades mentales. Bueno, ¿cuál es el rol de él? Se va a encargar de diagnosticar y tratar las enfermedades mentales, abordándolas prioritariamente desde su parte fisiológica, ya sea prescribiendo medicación u otro tipo de intervención médica que sea necesaria para equilibrar así la bioquímica del cerebro y reparar o compensar la fisiología de este deterioro, teniendo siempre en cuenta las variedades psicológicas que hay que abordar para un completo restablecimiento del paciente. La psicología y la psiquiatría son disciplinas de la salud mental que son confundidas con frecuencia. La diferencia principal es que un psiquiatra y un psicólogo clínico tienen diferente formación. El psiquiatra se va a encargar de se va a encargar de desempeñar los estudios enfocados en lo que es la causa neurobiológica de las alteraciones mentales, mientras que el psicólogo se enfoca más en las causas personales y sociales del comportamiento y las emociones humanas. Por otro lado, el psiquiatra va a brindar un tratamiento farmacológico para disminuir las sensaciones desagradables del paciente, y el psicólogo, el tratamiento consiste en hacer cambios de pensamiento y acciones para mejorar. El psicólogo trabaja en equipo con médicos psiquiatras, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud. Mientras que el psiquiatra trabaja también en equipos con médicos, psicólogos, terapeutas. Esa va a ser su semejanza, que ellos van a trabajar en conjunto para que así el paciente pues tenga un mejor tratamiento. La siguiente, por favor. Bien, como ya lo había mencionado, el psiquiatra y el psicólogo pues van a trabajar en equipo para así llegar a un tratamiento eficaz del paciente.
el psicólogo clínico, con la intervención amplia que abarca prácticamente a todas las áreas de la vida del paciente, va a conseguir la recuperación total del problema y la superación psicopatológica presentada por el paciente gracias al psiquiatra. Siguiente. Habiendo establecido las diferencias y las semejanzas del psicólogo clínico y del psiquiatra, tenemos en cuenta que el paciente, una vez que haya diferenciado así las necesidades que disponga, la enfermedad mental grave, acudir con un psiquiatra, lo va a poder intervenir ambos profesionales que van a trabajar de la mano, mientras que quien deriva y quien va a derivar el psicólogo o el psiquiatra, va a estar encargado de un personal médico, ya sea por el médico general de cabecera. Siguiente. Ya, yo continúo con la exposición. Entonces, suele ocurrir que las enfermedades psíquicas se confunde generalmente la dimensión material con la formal. Entonces, de manera que se va a atribuir equivocadamente la causa a un problema biológico, cuando en realidad este problema es psicógeno. O por el caso contrario, tenemos que existen problemas corpóreos y nosotros vamos a atribuirle erróneamente una causa psíquica. Aunque esto ocurre con menor frecuencia. La siguiente diapositiva. Ya, entonces la razón principal por la cual se genera esta confusión en estas dos ramas, tanto en la psicología clínica como en la psiquiátrica, es que los dos son desórdenes psicosomáticos. Entonces, aquí abarca lo que son las enfermedades psicosomáticas, y esto tiene una amplia gama de enfermedades que podemos nosotros de aquí incluir ya sea un resfriado como una depresión por un duelo que aún no hemos resuelto o hemos superado. Esto se da principalmente porque de la esencia de la enfermedad es que participa el cuerpo y el alma como un compuesto simple. Sin embargo, en la psiquiatría y en la psicología clínica, la dimensión anímico-sensible no es accidental a su objeto. La siguiente diapositiva. Ya, pues bien, entonces, hablando acerca de las enfermedades psicosomáticas, podemos mencionar alguna enfermedad o un malestar tan simple como lo es un resfrío, que este es accidental, que el alma en su dimensión sensitiva se ve afectada. En cambio, tanto la psicosis como la depresión psicógena, que es otro de las enfermedades psicosomáticas, el problema va a ser intrínseco a dicha dimensión. Es decir, que todo esto entra en la definición de psicología y psiquiatría. La siguiente. Entonces, podemos mencionar también a las personas o a los pacientes que padecen estas crisis psicóticas y podemos mencionar las características que cada persona tiene y por la cual nosotros tendemos a confundirlas. Por ejemplo, tenemos que una característica, la principal de todas, es que este paciente va a ser víctima de la sensibilidad, por lo cual el paciente va a ver cosas que no existen, cosas imaginarias e incluso va a experimentar sensaciones que no están presentes. Además, van a tener un temor paranoide. Además de todo esto, presenta unas creencias de tipo apodícticas y también presenta omnipotencia psicótica. La siguiente. ¿Ya? Entonces, también podemos aquí rescatar al adicto, siendo que el adicto va a presentar un deseo irrefrenable a consumir determinadas sustancias, como ya podemos imaginar, ya sea las drogas, el alcoholismo, las drogas también pueden incluir los fármacos, también el tabaco, etcétera. Mientras que el fóbico es una persona que presenta un miedo que incluso a veces se le compara como que no justificado hacia ciertos objetos, animales, incluso figuras. También podemos mencionar a los pacientes que presentan el trastorno de ansiedad generalizada. Aquí, los pacientes de por vida van a presentar un estado de alerta, que esto va de la mano con un estado de preocupación y un temor, como ya mencioné, de por vida o permanente. Siguiente.
Continúo yo. Mi nombre es John Figueroa y yo voy a continuar la exposición. Para el tratamiento es fundamental distinguir que las enfermedades psíquicas son causadas por la aprehensión del alma y la psicosis. Todas estas principalmente por un problema orgánico. Respecto a la neurosis, hay que decir que estas suponen una privación corpórea consecuencia de una disposición psíquica. La siguiente diapositiva. La psiquiatría como disciplina médica. Esta se va a dirigir al ámbito corpóreo, interviniendo principalmente interviene principalmente con psicofármacos. Con ellos se busca aminorar los efectos somáticos de la disposición anímica desordenada. Las manifestaciones corpóreas de la enfermedad psíquica son cuasi efectos de la disposición anímica, en el sentido que no son ellas la causa principal del problema. Sin embargo, recordemos que no es un efecto intrínseco de la enfermedad psíquica, sino son manifestaciones intrínsecas del trastorno. Esto va a tener como consecuencia dos consecuencias relevantes. La siguiente diapositiva. En primer lugar, o la primera consecuencia relevante, es que la psiquiatría, cuando se trata de enfermedades psíquicas, va a ser una ciencia auxiliar, más no principal. La ciencia principal en este estado o en estos casos es la psicología clínica, siendo ella la que debería hacer cabecera con un equipo de profesionales multidisciplinarios que va a buscar sanar la enfermedad psíquica, aunque esto sin dar indicaciones a otros profesionales, lo cual no le compete porque traspasa su ámbito propio. La siguiente diapositiva. La segunda consecuencia es que el ámbito que interviene en la psiquiatría es en la enfermedad psíquica, de algún modo reductible a lo psicológico. Algo similar es lo que ocurre o sucede entre la psicología clínica y la ética, ya que de algún modo la primera es reductible a la segunda sin confundirse en sus objetos. La semejanza aquí es notablemente cercana, porque las manifestaciones corpóreas de la salud y la enfermedad psíquica están intrínsecamente ordenadas a la disposición anímica, del mismo modo como la disposición anímico-sensible tiene una ordenación intrínseca al ámbito operativo de la voluntad. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como existe esta relación entre la disposición anímica y los efectos corpóreos, aquí la farmacoterapia e intervenciones afines eliminan los efectos corporales, lo cual es enormemente beneficioso para tratar la enfermedad psíquica. En efecto, muchas veces los síntomas son tan intensos que no se puede llevar a cabo un proceso terapéutico fluido, porque tiene una emoción vehemente y no es posible pensar o determinar con fluidez algo, sino solo aquello que señala la emoción. Por eso se dice que el psiquiatra entonces es un excelente auxilio para equilibrar somáticamente los efectos y, entre comillas, abrir un espacio psíquico para la intervención psicoterapéutica. Siguiendo con el tema de exposición, primero debemos definir ciertos términos como la disposición anímica. ¿Qué quiere decir esto? Que la disposición anímica es el estado ya sea psicológico y espiritual de la persona. Y con respecto a los efectos corpóreos, pues estos son los efectos que se van a manifestar en el cuerpo del paciente, ya sea por la interacción de la disposición anímica. Y como ya lo había dicho mi compañero anteriormente, estos se deben tratar con farmacoterapia. La farmacoterapia lo que va a ayudar es a eliminar estos efectos corporales, lo cual es enormemente beneficioso para tratar las enfermedades psíquicas. Entre estas enfermedades podemos decir que se encuentra la depresión, la ansiedad y la bipolaridad, que estas son enfermedades que se deben tratar
con fármacos. Si estamos hablando de manera psicológica, pues estamos diciendo que son los psicofármacos. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Y bueno, como ya lo habían dicho, hay ciertos pacientes que tienen ciertas manifestaciones muy intensas y no se puede llegar a un acuerdo o a una terapia fluida, porque estos aquí van a estar determinados por la emoción y pues no se van a sentir completamente lúcidos para poder responder ciertas preguntas. Y es aquí donde el psiquiatra va a intervenir y va a realizar psicoterapia para esa persona, acompañado después con la farmacoterapia. Siguiente diapositiva, por favor. Como ya había dicho antes, la psiquiatría el psiquiatra es un excelente auxilio para poder equilibrar somáticamente los efectos corporales. Con la intervención de la psicoterapia y de la farmacoterapia. Siguiente. Existen varias enfermedades, como ya lo había dicho, que van a ser la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión, el autismo, la hiperactividad, que van a necesitar de los psicofármacos. Estos psicofármacos van a intervenir de manera inmediata y directa en el efecto corpóreo, o sea, a nivel corporal de la persona, porque hay ciertas enfermedades que pueden intervenir en esto. Como por ejemplo en la esquizofrenia, ciertos pacientes van a ser muy violentos y pueden autolesionarse. Entonces estos psicofármacos van a ayudar a poder equilibrar el estado psicológico de esa persona. Entonces van a existir diferentes tipos de psicofármacos que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a tener a los fármacos neurolépticos o de los tranquilizantes. Estos aquí van a ser utilizados para los tratamientos de esquizofrenia y de otros trastornos psicológicos. Estos aquí van a reducir el estado psicológico de la persona con una gran sedación y efectos adversos importantes. Y como por ejemplo tenemos al haloperidol, risperidona y la olanzapirina. Siguiente, podemos apreciar en las diapositivas a los ansiolíticos y los hipnosedantes, que van a ser utilizados de la familia de los... Atrás, por favor. Que podemos encontrar aquí a los benzoidioseptinas y otras familias como por ejemplo tenemos al diazepam, al lorazepam y el alprazolam. Después tenemos a los antidepresivos, que estos aquí van a intervenir en la depresión y otros trastornos como la ansiedad y el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, y estos van a reprimir los estados de tristeza de estas personas. Y los estabilizadores del ánimo, que aquí se van a utilizar las sales de litio y se van a utilizar en los trastornos obsesivos compulsivos. Gracias. Bien, como estos fármacos, como lo dijo la compañera, van a ser fuertes y van a tener una eficacia muy elevada, se cree erróneamente que esta farmacoterapia va a curar una enfermedad psíquica y va a ayudar al paciente a superarlo. Sin embargo, cuando existe una enfermedad psíquica, si se usan los psicofármacos como único tratamiento, lo que va a suceder es que sí, se van a curar los efectos del problema, pero la raíz del problema va a seguir intacta. Es decir, si el paciente deja de tomar esos fármacos por cierto tiempo, el problema va a regresar porque sigue la raíz manifestándose. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hay que hacer es curar el problema de raíz. Y esto se va a hacer con un tratamiento extra, no solo con la farmacoterapia. Porque si solamente se utiliza la farmacoterapia como un tratamiento,
va a ser necesario consumirlos todo el tiempo y el paciente se va a volver dependiente a este fármaco y luego de un tiempo ya el fármaco no va a hacer efecto en el paciente. Siguiente. Bien, el objetivo de la psiquiatría va a ser tratar desórdenes corpóreos que tengan una manifestación psíquica. ¿Ya? Estos pueden ser, siguiente diapositiva, por favor. Ya, estos van a ser todas las enfermedades que van a estar en el género de la psicosis, como una psicosis reactiva breve, un trastorno delirante, esquizofrenia, un trastorno esquizofrenoide, un trastorno bipolar o un trastorno esquizoafectivo. También vamos a tener las adicciones con causa fisiológica, una demencia o incluso una lesión cerebral con una consecuencia psíquico-emocional. Siguiente. Bien, entonces podemos tener que esta enfermedad psíquica va a tener como una consecuencia o una manifestación accidental, una manifestación corpórea, ¿ya? En este caso, esto va a ser porque se va a comparar la causa psíquica como algo secundario, ¿ya? Pero en realidad la causa psíquica va a ser algo principal, ¿ya? Se cree que la enfermedad psíquica va a venir después de tener una enfermedad corporal, pero en realidad va a ser primero la enfermedad psíquica y como consecuencia se va a ver afectado el sistema nervioso, por ejemplo en una depresión, que va a quedar afectado el sistema nervioso de por vida y eso va a afectar al cuerpo y van a creer que por efecto de lo que tiene el cuerpo se dio la depresión, cuando en realidad es al revés. Entonces, siguiente por favor. Ya, entonces, se debe tener que la primera impresión diagnóstica debe ser el trastorno que se va a observar, ¿ya? Y debe distinguirse si este viene de una dimensión psíquica o de una dimensión corpórea. Es decir, debemos determinar si primero fue el daño psicológico o el daño corporal. ¿Cuál fue el desencadenante? ¿Ya? Se debe saber que ambos factores pueden participar en el mismo tiempo. Es decir, el paciente puede tener un daño psicológico y un daño corporal al mismo tiempo. Pero siempre, siempre, uno va a ser primero que el otro. Entonces, el deber del psicólogo es determinar cuál de las primeras fue la raíz del problema. Bien, con esto tenemos el fin de nuestro simposio. Ahora vamos a tener al compañero Dani Yuquilema, que nos va a hablar sobre un caso clínico para que nosotros pongamos en práctica lo que acabamos de aprender en la exposición. Siguiente diapositiva. Ya, el caso clínico. Adolfo es un varón de 19 años de edad remitido desde las unidades de salud mental para valoración por alteración de conducta de días de evolución. Su familiar refiere que desde hace 3 días le encuentran con marcada inquietud psicomotriz, elevado estado de nerviosismo y muy irritable se presenta él en su entorno. Además, increpa a transeúntes sin un aparente motivo. Además, no concilia el sueño y además de todo esto deambula de forma errática por el domicilio. Además, presenta soliloquios y conductas extravagantes. Por ejemplo, anota mensajes en papeles y estos posteriormente los coloca en las paredes. Además, expresa miedos respecto a la propia seguridad y acusa a sus padres de ser partícipes de un complot contra él. A la exploración física, él se muestra lábil, con afecto incongruente y con risas inmotivadas, suspicaz en ocasiones. La familia y el paciente niegan antecedentes personales de interés, pero reconocen que el paciente tiene un consumo esporádico de lo que es el tetrahidrocannabinol. Compañera, doctora Boero, ¿me puede usted decir cuál cree que es el diagnóstico de estos síntomas y signos que presenta el paciente? Claro, compañero. Bueno, como el paciente declaró que consumía THC, pues podemos decir que estamos en presencia de una psicosis por cannabis, porque ella pues presenta alucinaciones y pues se encuentra un poco violento, se puede decir en este caso.
Así es, está bien la respuesta, porque este dato que nos confirma el paciente es muy importante, ya que si nosotros consultamos acerca de este componente que es el tetrahidrocannabinol, vamos a conocer que es el principal constituyente del psicoactivo del cannabis. Y un consumo desmedido de este componente o sustancia va a generar como un efecto adverso en los pacientes estos periodos de psicosis que ocasionalmente ocurren o como en este paciente ya lleva unos días de evolución. A ver, la siguiente pregunta para el compañero Figueroa. ¿Qué pruebas complementarias debemos realizar para complementar el estudio? Contestando a la pregunta de mi colega, podemos tener en cuenta las pruebas de sangre y de orina para complementar este estudio. Así es, tenemos una prueba que se llama prueba de tetrahidrocannabinol, que específicamente es un análisis en orina, que consta de 2 partes y busca la presencia de este componente para determinar si el paciente tiene consumo de estas sustancias. Este tiene un resultado positivo cuando la cantidad de tetrahidrocannabinol en orina se encuentra en valores mayores a 50 nanogramos por mililitro. Además de esto, tenemos otras pruebas que se puede decir que son mejores para confirmar definitivamente el consumo de estas sustancias. Como se realizan la prueba específica de la cromatografía de gases y espectrometría de masas. Por parte del tratamiento, es necesario intervenir sobre la dependencia de cannabis por parte del paciente de forma concomitante al tratamiento del trastorno mental que en ocasiones ocurre, como tenemos en este caso del paciente Adolfo, en el que presenta una adicción por este fármaco. Las intervenciones psicoterapéuticas son eficaces en la dependencia del cannabis y las más estudiadas son las estrategias motivacionales y las técnicas cognitivo-conductuales. Entonces, esto se puede decir que es un tratamiento referido a lo que es a la psiquiatría, pero igualmente tenemos un tratamiento farmacológico que por medio de los estudios y de los casos clínicos en otros pacientes se ha llegado a determinar que, por ejemplo, que los fármacos que nos pueden ayudar a combatir o a tratar estos periodos de psicosis por cannabis, tenemos a los antagonistas cannabinoides, como tenemos el cannabidiol, la nabilona y principalmente el dronabinol. Gracias. Bien, con esto hemos llegado al fin de nuestro simposio. Les agradecemos a cada uno de los exponentes por haber asistido el día de hoy y habernos iluminado un poco con esta información valiosa. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti.